El 4 dice, en la propiedad de los logaritmos que estábamos viendo. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Entonces nosotros tenemos un producto que es una multiplicación. Logaritmo en base a de a por b. Esto se puede escribir como el logaritmo en base a de a más el logaritmo en base a de b. Entonces acá tenemos un logaritmo en base 2, la parte de ejemplo numérico, va a ser logaritmo en base 2, y acá tenemos una multiplicación que es 3 por 4. Entonces esto se puede volver a escribir como el logaritmo en base 2 de 3 más el logaritmo en base 2 de 4. Entonces el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, ¿sí? Entonces si nosotros tenemos una multiplicación, podemos hacer el logaritmo de cada uno de los factores de la multiplicación. El logaritmo de un cociente, el cociente es una división. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el del denominador. Entonces acá el ejemplo es el logaritmo de esta división es una división a dividido b. Entonces acá se puede escribir como el logaritmo de a menos el logaritmo de b, ¿sí? Entonces fíjense que el logaritmo del numerador, el numerador es el que está arriba, menos el logaritmo del denominador que está acá abajo. Entonces acá tenemos el logaritmo de la división de 5 dividido 3. Entonces esto se puede escribir como logaritmo de 5 menos el logaritmo de 3. El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Acá hay que tener un poco de cuidado en cómo se aplica esta propiedad. Fíjense que acá tenemos el logaritmo en base a, de una a como potencia elevada a la n, ¿sí? Entonces, esta n, este exponente, pasa a multiplicar acá el logaritmo, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos un logaritmo en base 2 de 5 a la tercera. Entonces, esto se puede escribir por la propiedad, y este 3 que está acá como exponente, pasa acá a multiplicar a toda esta operación, ¿sí? Entonces nos queda 3 por el logaritmo en base 2 de 5. Esto lo repito porque si nosotros, esto se usa. El logaritmo de un exponente, ¿sí? Perdón, de una potencia. Entonces acá tenemos el logaritmo de una potencia. Entonces acá el exponente de la potencia pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces fíjense que acá este 3 está como exponente y acá pasa a multiplicar a todo el logaritmo. Después, acá como séptima propiedad, el logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice. Entonces acá, fíjense que tenemos, vamos a leer acá directamente, logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 5. Entonces acá lo reescribe, y esto queda como el logaritmo en base 2 de 5 dividido 3, que acá 3 es el índice de la radicación. Entonces, esa es la propiedad. 8, el cambio de base. El cambio de base también se usa. Particularmente lo van a usar cuando tengan que calcular semiespesores o deciespesores. El logaritmo en base a de un número n se puede obtener a partir de los logaritmos de otra base. Entonces fíjense que acá tenemos un logaritmo en base a del número n, y acá como justo no puedo tener esta base, hago logaritmo de b de n dividido logaritmo en base b de a. Y para los neperianos se hace lo mismo.
podemos usar un logaritmo en base 10 o un logaritmo neperiano. Ahora con la parte numérica se aclara más. Como les mostré la calculadora tiene solamente logaritmos neperianos y en base 10. Entonces fíjense qué pasa si yo justo necesito calcular un logaritmo en base 3 de 10. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué hago? Acá tengo que plantear algún logaritmo que yo tengo. Acá para el ejemplo quedó un logaritmo en base 2 de 10 o un logaritmo en base 2 de 3. Entonces, esto lo podemos volver a escribir como la calculadora. Yo lo voy a escribir un ratito. Lo voy a hacer el logaritmo en base 10 de 10 dividido el logaritmo en base 10 de 3. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a hacer, voy a usar la base 10, que es la base que está en la calculadora. Entonces acá hacemos logaritmo de 10 dividido logaritmo en base 10 de 3. Ahí está el resultado, 2,095 y pico. ¿Sí? Entonces, el cambio de base se usa para cuando yo no tengo la base que justo me está pidiendo. Fíjense que en la calculadora yo tengo dos bases. Entonces yo voy a tener logaritmo natural y logaritmo neperiano. Entonces yo puedo plantear estos mismos ejercicios con cualquiera de los logaritmos que yo tengo. Lo mismo se hace acá con el logaritmo en base 3 de 10, ¿sí? Que es lo que planteé recién. Y acá está el logaritmo, este es en base 10 de 5, ¿sí? Entonces fíjense que acá es realizarlo con el logaritmo neperiano, el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, el logaritmo neperiano de 5 dividido el logaritmo neperiano de 10. Entonces eso es eh, logaritmo neperiano de 5 dividido. Esperen que te voy a cerrar el paréntesis, porque si no, no me va a entender la calculadora. Y le voy a poner otro paréntesis acá. Logaritmo natural de 10. 0,6989 y pico. Entonces, no siempre se van a tener todas las tablas de todos los valores de las bases de los logaritmos. Entonces, con esto ustedes se salvan. Esto lo van a poder llegar a usar cuando tengan que calcular blindajes. Entonces, para de mi espesores y de ese espesores se usa. Que es lo mismo que está acá, logaritmos no decimales, los logaritmos de base A de un número n es igual al cociente del logaritmo decimal de n entre el logaritmo decimal de A. Es lo mismo que hicimos recién. Fíjense acá, plantea, utiliza una calculadora, y esto es para que hagan ustedes y me cuenten qué valor les da, y verificamos acá en pantalla. Cosa de que ustedes me demuestren un poquito que están siguiendo y aprenden a usar logaritmos. Entonces, acá tenemos logaritmo en base 2 de 7. ¿Cómo lo plantearíamos? A ver, cuéntenme con el cambio de base. ¿Qué queda arriba en el numerador para hacer este ejercicio? Logaritmo de 7 Bien, dividido logaritmo de 2. bien. Logaritmo de 7 y el logaritmo de 2. Tengan cuidado que en algunas calculadoras van a tener que aplicar acá un paréntesis
para que la calculadora entienda que es el resultado de este logaritmo dividido el resultado del otro logaritmo, porque a veces la calculadora no va a saber entender la operación. ¿Cuánto les da? 2,80. 2,8. Bien, entonces fíjense cómo lo escribo, dividido el logaritmo de 2. 2,80, perfecto. Entonces, así practicamos y que ustedes aprenden a usar también la calculadora. Vamos a borrar. Ahora vamos a hacer el B. ¿Cómo lo escribiríamos? ¿Logaritmo de qué va arriba y logaritmo de qué va abajo? Logaritmo de 12 va arriba. Vamos a hacer logaritmo natural. Logaritmo de 12. Bien. Acá abajo logaritmo de 3, que es la base. 3. Bien. ¿Cuánto les da? 2,26. Ah, no, profe, no te da 2,26. Ahí está. Pensé No. que hice mal porque a mí me pareció, o sea, apreté mal y puse dividiendo, no Pero, sumando. Y me pareció lo mismo. bueno, pero hay que tener cuidado cuando uno aprieta mal. Decir que las calculadoras ahora tienen cómo corregir las operaciones. Profe, usando Sí, los dos logaritmos sale el mismo resultado. sí, 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 exactamente, esa es la propiedad. Entonces, ustedes tienen que usar cualquiera de los dos logaritmos y les da el mismo resultado. Entonces, eso es para que, ¿por qué lo hacemos ahora sí? Para que ustedes aprendan a usar la calculadora. Porque cuando tengan que hacer ejercicios, depende de cómo se organizan ustedes, hay gente que va a hacer ejercicios mañana, hay gente que va a hacer ejercicio el fin de semana. Cuando más tiempo pasa, más rápido, más se olvidan. Entonces, hay un estudio que dice que en 24 horas cualquier alumno recuerda la mitad de la clase, en 24 horas. Y en 72 horas el alumno retiene aproximadamente el 30% de lo que se dio en clase. ¿Sí? Entonces, si ustedes acá están practicando conmigo, es para tratar de que no se olviden tanto y que se ubiquen más fácil. Entonces, en general se recomienda que ustedes le den alguna lectura los días siguientes para que lo que retienen, lo que recuerdan, sea mayor. Porque normalmente se da la circunstancia de que nos olvidamos. Nuestra memoria trabaja así. Bueno, ahora vamos a hacer el C. Y acá hay que tener cuidado de cómo se escribe. Entonces acá nos queda el logaritmo de qué queda arriba. 21, profe. Bien. Acá arriba va 21. Y esto lo pueden escribir como 1 dividido 5 entre paréntesis. La calculadora va a entender. Y si no, lo pueden escribir también haciendo la cuenta, le dicen que es 0,2. Acuérdense de tener cuidado cómo usan los paréntesis, para que la calculadora entienda qué están operando. Entonces, acá hacemos, yo voy para atrás. Vamos. Este de acá es 21 arriba. Acá borro, me da 0,2. ¿Cuánto les da? A mí me da negativo, profe. No sé si está bien. Sí, sí, 1,89. Mm. está bien, está bien.
Pasa que en estas, este es un número de chiquitito. Entonces, este es un número que es 0, algo. Por eso acuérdense que esto es un exponente. Entonces, en este caso, el resultado es aceptable. ¿Sí? Acuérdense que este logaritmo de acá arriba es un número y el logaritmo de acá abajo es otro número. ¿Sí? Entonces, les puede llegar a dar. En el caso de la división, va a ser más normal. ¿Sí? Y también con las restas. Bueno, hacemos logaritmo este de base 2/3 de 4. El D. ¿Qué logaritmo queda arriba? ¿Qué número queda arriba, digo? 4. 4. 4. Y acá abajo iría 2/3, ¿sí? Que también se puede escribir como 0,66. 0,6. 66 periódico. Entonces, esto lo podemos escribir como fracción o decirle a la calculadora que es 2/3. Entonces, Menos 3,33, profesor. sí, está bien. Entonces hacemos 4. El logaritmo de 2 dividido 3. Bueno, no sé si anoté mal yo. 0,66. Menos 3,41. ¿Está bien? Porque si no tengo que usar otra calculadora y comprobar. ¿Cuánto les dio? A mí no me da eso, profe. A mí me dio menos 3,33. No está tan mal. 3,33 a 3,41 no es diferencia. Vos habrás usado más decimales o menos, ¿sí? No es una diferencia grande, no es una diferencia significativa. Cuando no estamos para discutir tanto ahora porque no quiero que se cansen. Todavía Sí, nos profe, quedan, haciéndole directamente la fracción, sí me da el menos 3,41. ¿Qué hice? ¿viste? Menos Entonces, 3,41. pasa que hay una cuestión de nosotros, los que usamos la calculadora, redondeamos. Y la calculadora también redondea. Entonces, el redondeo que hacemos nosotros y el redondeo que hace la calculadora a veces hace que dé un número un poco diferente. ¿Sí? Bueno, esa es la forma de trabajar. Entonces acá tenemos, estos son ejemplos resueltos. Es lo mismo que hicimos. Logaritmo en base 10 de 7 dividido logaritmo en base 10 de 2. Entonces acá es anotar el resultado, anotar el otro resultado y anotar la división. Esta era la forma en que yo trabajaba cuando era alumno, ¿sí? Porque no tenía una calculadora que me permitía volver para atrás con las operaciones. Entonces, lo que tenía es que bueno, era muy manual. Y uno tenía que tener muchísimo cuidado de no errar con la tecla que apretaba. Porque si te equivocabas, no tenías cómo comprobarlo, porque cambiaba la pantalla. Bueno, acá tenemos, en este ejemplo, el logaritmo en base 3 de 12. Entonces el logaritmo de 12 dividido el logaritmo de 3. Entonces da el resultado del logaritmo de 12 dividido el resultado del logaritmo de 3 da este número. Y acá tenemos el logaritmo de menos 1/5. Acá en este caso, fíjense que da 1,322 y menos 0,989. Ya vamos a ver esto porque da así, ¿sí? No se preocupen. Entonces el resultado da negativo.
Bueno, esos son ejemplos. Les voy a mostrar otro gráfico. Este es el caso. Fíjense que acá tenemos el logaritmo con una base A mayor que 1, ¿sí? En este ejemplo, la base del logaritmo de esta gráfica es 2. El número 2, ¿sí? El número 2 es mayor que 1. Y en este caso, tenemos una base que es un medio, ¿sí? Esta base un medio es igual a decir que es 0,5. 0,5 es más chiquito que 1 y es mayor que 0, ¿sí? Cae acá. Entonces, logaritmo de 0 no puedo calcular. 0 menor que 0,5 menor que 1. Entonces, fíjense, en este caso, la línea esta del eje horizontal, el eje X, funciona como línea de simetría. Después van a ver que la línea vertical, mi fx o y, funciona como asíntota. En este caso, vamos a cambiar de color. Vamos para atrás y cambiamos de color. Van a ver que esta base, que es 2 para este ejemplo, empieza desde acá abajo el gráfico de los logaritmos, va subiendo, funciona como asíntota al eje vertical, cruza en 1 al eje horizontal, o intersecta, o funciona de raíz, todo es y sigue su camino, va subiendo. Entonces, esto es creciente. Y si tenemos que hablar de dominio, el dominio son todos los reales positivos mayores a 0. Y la imagen son todos los reales. Ahora, vamos a cambiar de color y vamos a hablar de esto, que es un logaritmo, ¿sí? Que tiene una base que está entre 0 y 1. Entonces, como está entre 0 y 1, es un logaritmo decimal. Fíjense que usa al eje vertical positivo como asíntota, infinitamente se acercan, corta al eje X, o funciona como raíz cuando X vale 1 y vale 0, y continúa de forma decreciente, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando hace un ratito hacíamos la cuenta con un 0,5 de base o 2/3 daba valores negativos. Es porque es de este tipo, ¿sí? Entonces, esto es decreciente. Ahora el dominio sería también todos los reales positivos. Quiere decir que toma todos los valores de X positivos, ¿sí? Entonces, tienen que ser X mayores que 0. Y la imagen son todos los reales, ¿sí? Entonces, todas estas características corresponden a esto de acá. Entonces, fíjense que acá la base de este logaritmo es un medio, ¿sí? Un medio está entre 0 y 1. Entonces, todos los logaritmos que están entre 0 y 1 su base van a tener esta forma la curva, ¿sí? Y todos los... Profe, Sí, eso es en general, sería que el dominio sí, serían todos los reales positivos más a 0 en general, sí, es para o en todos otra los función logaritmos. podría. Ah, ok. Pasa que particularmente me pasa más con los chicos que rinden libre. Yo les doy esta gráfica y les digo cuál es el dominio, cuál es la imagen que pueden ver. Y en general, casi todos no describen bien. Fíjense que acá, cuando y vale 0, x vale 1, intersectan acá al eje, ¿sí? Para todas.
que es una de las propiedades que habíamos visto. Voy a ir un ratito para arriba a la propiedad para recordar cuál es. Entonces fíjense que acá es esta propiedad. Si acá tuviera un medio como base, ¿cuál sería el exponente a que tengo que elevar un medio para que me dé 1? ¿Sí? Entonces esto sería como escribir 0,5 elevado a la 0 da 1. O lo otro que está escrito es 2 a la 0 es igual a 1. Eso es lo que se está graficando. Esa es la propiedad. Entonces, ustedes se van a acordar que yo no tengo un logaritmo de base negativa. ¿Sí? Tiene que ser valores mayores a 0. No puede ser 0 y no puede ser 1. Entonces, esas son algunas de las condiciones. Si yo les llego a pedir un gráfico, es un gráfico aproximado. Entonces, no es para que ustedes se pongan a hacer una tabla de valores, no lo necesito. ¿Sí? Acá como ejemplo hay una tabla de valores. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más lejos para que se vea. Entonces acá en este ejemplo, yo hice la tabla de valores para que se ubiquen. Entonces esta tabla corresponde al logaritmo base 1/2 de x. ¿Sí? Fíjense cómo van cambiando los valores. Cuando x vale 1/4 y vale 2, que es por acá. Cuando x vale 1/2 y vale 1, que es por acá. Cuando x vale 1 y vale 0, que es acá el corte. Y cuando x vale 2 y 4, vale -1 y -2. Entonces tenemos -1. Sí, está bien. Y el otro tengo que correr un poquito. El otro me queda cuando x vale 4 y vale -2. Entonces acá queda 4 y acá vale -2. Ustedes, para la parte práctica, pueden llegar a hacer alguna tabla de valores, ¿sí? Pero en el examen yo no les voy a pedir un dibujo de precisión, les voy a pedir un dibujo aproximado. O sea que ustedes se ubican los puntos de intersección, se ubican cortes con los ejes si hay, se van a ubicar si hay asíntotas, ¿sí? Y acá tenemos esta tabla de acá, son los valores que toma un logaritmo con una base mayor que 1. Acá la base es 2, ¿sí? Entonces cuando x vale 1/4 y vale -2. Voy a correr un poquito para que se vea. Entonces, más o menos se ve, ¿sí? Acá vale -2, x vale 1/4. Cuando x vale 1/2 y vale -1, que es acá. Después cuando y vale 1, x vale 1 y vale 0, que es la intersección. Cuando x vale 2 y vale 1 positivo, que es este de acá. Cuando x vale 4 y vale 2, que es este de acá. Entonces fíjense que el eje X funciona como línea de simetría entre estas dos curvas, ¿sí? Entonces son un logaritmo con una base mayor que 1 y un logaritmo con una base que está entre 0 y 1.
Entonces, acuérdense, esta es decreciente y esta es creciente. Y que el eje vertical funciona como asíntota. Quiere decir que yo me voy acercando infinitamente, ¿sí? Pero no lo llego a tocar. Bueno, después, este es un resumen. Vamos a leer un ratito lo que está arriba para volver. Creo que esto lo escribí 2 veces, no me acuerdo bien ahora. Las funciones logarítmicas son funciones del tipo f de x es igual al logaritmo en base a de x, siendo a mayor que 0 y distinto de 1. ¿Sí? Entonces acá se lee mayor que 0, distinto de 1. Es la inversa de la función exponencial. Entonces fíjense que acá la función exponencial es una base a con x como exponente. ¿Sí? Son funciones inversas. Entonces cuando una se multiplica por la otra, el resultado es 1. Las características generales de las funciones logarítmicas son, voy a hacer un zoom porque ahora podemos, así leer más fácil. No necesitamos por ahora la gráfica en un ratito. El dominio de una función logarítmica son los números reales positivos. Entonces, acá era para señalar 0 hasta infinito positivo. Pero reales positivos sin incluir el 0. Entonces, acá tendría que corregir y plantear que esto es x vale, o la base a vale mayor que 0. ¿Sí? Por ahí tendría que volver a escribir eso. Sus recorridos son todos los reales, entonces la imagen son todos los reales. Son funciones continuas. Vamos a borrar un poquito y corremos. Acá plantea. Como el logaritmo en base a de 1 igual a 0, la función siempre pasa por el punto 1, 0. Este punto 1, 0 es el punto de intersección con el eje horizontal. La función corta el eje X en el punto 1, 0 y no corta el eje Y. El 5 dice. Como el logaritmo en base a de a es 1, la función siempre pasa por el punto A1. Fíjense que A es el valor en X, que es igual a la base del logaritmo, y 1 es el valor en Y, ¿sí? El eje vertical. El 6 dice que cuando la base A del logaritmo es mayor que 1, la función es creciente. Si la base A del logaritmo está entre 0 y 1, la función es decreciente. Son convexas si A vale más que 1. Son cóncavas si el valor de A está entre 0 y 1. ¿Sí? Acá plantea que el eje horizontal, perdón, el eje vertical es una asíntota vertical, el eje Y es una asíntota vertical. Si A vale más que 1, la base del logaritmo A es mayor que 1, cuando X tiende a 0, entonces el logaritmo de A tiende a infinito. Pero acá dice, fíjense que acá una mayor que 1 tiende a un infinito negativo. ¿Sí? Se hacen números muy negativos. Cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1, y nos acercamos al 0, entonces el valor del logaritmo tiende a infinito positivo. Los valores de y se hacen muy grandes y positivos. Cuando nos acercamos a 0 con funciones que son de bases decimales, entre 0 y 1. Y acá esta es una consideración de dos funciones logarítmicas que son las que están en el gráfico. Entonces f de x es una función de logaritmo en base 2 de x, g de x es otra función logarítmica en base 1 medio de x. Y acá están las mismas consideraciones. En cuanto al dominio, cuánto vale el dominio. El dominio de la función está entre 0 y infinito positivo. Ahí tendría que poner vale mayor que 0 a infinito positivo. Entonces, por ahí no me acordé de cambiar eso. El recorrido de las funciones logarítmicas son todos los reales. Los puntos de corte es en el punto 1, 0. No cortan al eje Y.
creciente cuando a vale más que 1, la base del logaritmo a es mayor que 1. La función g de x es decreciente ya que la base del logaritmo está entre 0 y 1. Acá la f de x es convexa porque la base es mayor que 1. La g de x es cóncava porque vale entre 0 y 1. Las asíntotas tienen asíntotas como en el eje y. Y acá está una tabla de valores. Y esto es un resumen y un recordatorio de propiedades. Entonces la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, ¿sí? Tengan cuidado de no decir que se cancelen, ¿sí? Entonces son inversas. Quiere decir que multiplico una por la otra y el resultado va a ser un número, normalmente 1. La función y igual al logaritmo de x tiene por dominio x pertenece a los reales y x son mayores que 0 y por el recorrido los reales, ¿sí? Recorrido es una forma de llamar a la imagen. La función y igual al logaritmo de x es continua, creciente e inyectiva en todo su dominio. Y bueno, acá están los límites. Y fíjense, ya se nos corta la sesión. El logaritmo neperiano es la inversa de esta potencia. Y son, acá está la gráfica de que son funciones inversas, ¿sí? Bueno, se corta la sesión, en 5 minutos enlace nuevo y hablamos del trabajo práctico. Piensen si tienen alguna pregunta y hacemos la pregunta que tengan.